Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios bondadoso y eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzcamos muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de juntarse a los discípulos cristianos, pero todos estaban recelosos de él, pues no creían que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se encargó de presentárselo a los apóstoles y les contó cómo había visto Saulo al Señor en el camino de Damasco, lo que el Señor le había dicho y con qué valentía ya en Damasco había difundido el nombre de Jesús. Así pudo Saulo moverse libremente en Jerusalén en compañía de ellos. Difundía valientemente el nombre del Señor y hablaba y discutía con los judíos de habla griega, los cuales, sin embargo, planeaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y de allí lo hicieron embarcarse para Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Iba creciendo afianzada en el respeto al Señor y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, no amemos solo con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Amando así, sabremos que somos de la verdad, y cuando la conciencia nos reprocha algo delante de Dios, la convenceremos de que Dios es más grande que la conciencia, porque lo sabe todo. Queridos míos, si la conciencia no nos reprocha nada, podemos acercarnos a Dios con más confianza, guardando nosotros sus mandamientos y haciendo lo que le agrada. Él nos concederá todo cuanto le pidamos. Esto es lo que Dios nos manda, que creamos que Jesucristo es su Hijo y nos amemos los unos a los otros como Él lo ordenó. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Ustedes están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da fruto abundante, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre recibe gloria si dan fruto abundante y se portan como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada reflexionábamos en el mensaje de ser ovejas del rebaño de Jesús. Ahora reflexionamos la misma realidad desde otra perspectiva y con otra proyección. Ahora se trata de ser sarmientos de la vid. En el Antiguo Testamento se hablaba de que el pueblo de Israel era la vid que Dios había cultivado para que produjera uvas dulces con las cuales se pudiera elaborar un vino grato.
todo esto tiene un simbolismo, porque la dulzura de las uvas implicaba lo grato que significaba el ser para el agricultor. Y por otro lado, el vino era el símbolo del amor. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, comienza a precisar esa imagen antigua. Ahora la vid no consiste en un pueblo al que se pertenece por nacimiento, por raza, por cultura. Ahora la vid es una persona con la cual se entabla una relación que es libre porque se trata de darle fe. Así que la condición para pertenecer a esa vid es la fe. El sarmiento es la rama, digámoslo así, del vástago de donde se produce el racimo. Y ahora vamos a ver cómo Jesús toma esa metáfora y la convierte en una alegoría y nos hace ver, desarrollando todo eso, nos hace ver muchas cosas de nuestra condición cristiana. Pero nos advierte una cosa: el Padre es el viñador. Todo sarmiento que no produce fruto, lo corta. Esto quiere decir que como el Padre es el dueño de la viña, Él determina dónde hay una relación real entre el vástago y el tallo de la vid, y dónde no hay esa relación. Cuando el sarmiento no produce fruto, es decir, cuando el discípulo no produce fruto, el Padre declara inexistente esa relación. En cambio, si el discípulo produce fruto, o sea, el sarmiento produce fruto, dice que lo limpia. Limpiar, aquí ya no se trata de las acciones del Antiguo Testamento, que se hacía la purificación, como se decía, del ritual. Ahora se trata de otra cosa. Esta limpieza se produce por la práctica del mensaje de Jesús. Ustedes están limpios por el mensaje que yo les he transmitido. En la medida en que el discípulo pone en práctica el mensaje, se limpia. Y entonces tenemos dos cosas aquí. Lo primero es la pertenencia a la vid. El vástago pertenece a la vid cuando se da la opción inicial de fe, el bautismo. Pero luego esa pertenencia se va afirmando, se va afianzando en la medida en que el discípulo va practicando, poniendo en práctica el mensaje del amor universal. Esto lleva entonces a una compenetración, a una íntima unión entre el discípulo y Jesús. Jesús expresa eso con un concepto que es bastante audaz. Dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Permanecer el uno en el otro, como si estuvieran incrustados el uno en el otro, como dos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. Así es la compenetración que Jesús nos pide que nosotros tengamos con Él. Esta compenetración no es física, es la compenetración que se da por el Espíritu Santo. En la medida en que nosotros nos dejamos llenar del Espíritu de Dios,
porque estamos practicando el amor universal, en esa medida nos compenetramos con Jesús. Y nos hace una advertencia que es evidente de todo punto de vista. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. No hay forma de nosotros poder producir el fruto del amor universal si no estamos unidos a Jesús por el Espíritu Santo. De la misma manera que un gajo, un vástago, no puede producir frutos si no está unido a la vid y participa de su savia. Esta imagen que Jesús nos propone nos está mostrando entonces una circulación de vida que se da entre Él y nosotros, que es el don del Espíritu Santo que Él continuamente nos está dando. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí produce fruto abundante. Él nos viene hablando del fruto, pero comprendamos de qué se trata cuando nos habla de fruto. Se trata de que, en primer lugar, como individuos, como personas, nosotros crecemos en el amor, crecemos en la compenetración con el Espíritu Santo, crecemos en la práctica del amor. Esa es la primera parte del fruto. Digamos, el discípulo da fruto en la medida en que crece en el amor. Pero por otro lado, también se produce otro fruto, que es el de la formación de comunidades cristianas. Observemos que la metáfora está centrada en el hecho de que el fruto de la vid son gajos de uvas. Por consiguiente, el fruto que el cristiano produce, además de su propio crecimiento para poder dar amor, es que ese amor dado produce nuevas comunidades de discípulos. Esto no se da por adoctrinamiento, esto no se da por propaganda, esto se da simplemente por la transmisión de amor, por el testimonio del amor. Nosotros no andamos a la cacería de gente para ver cómo la reclutamos, convenciéndola a como dé lugar, inventándonos incluso historias para convencer a la... No. Se trata de dar el testimonio del amor que es suficientemente convincente, porque cualquier otra cosa sería engañosa, y el engaño, la mentira, no son instrumento de evangelización, porque el engaño y la mentira anulan la libertad, y sin libertad no hay posibilidad de amor verdadero. Este fruto que se trata de producir, que nosotros crezcamos en el amor y al mismo tiempo vayamos formando comunidades de amor, dice Jesús, solamente lo pueden lograr si permanecen unidos a mí. Si se separan de mí, no pueden hacer eso. Eso es imposible, porque es de Él de donde procede la fuerza de amor que se llama Espíritu Santo, que produce este fruto. Hace otra advertencia. El que se separa de mí es como el vástago que se seca y se desprende de la vid. De
de acuerdo con las costumbres de aquella época que todavía subsisten, la basura se quemaba y no quedaba nada. Con eso quiere decir, si ustedes se desprenden de mí, se secan, se quedan sin vida, se condenan a volverse basura, desecho ante sus propios ojos. Y con eso ustedes han llevado su existencia a la aniquilación. Aquí no está hablando de que Dios le va a meter candela al mundo ni nada de esas cosas. Jesús nos está diciendo que nosotros mismos hacemos ese juicio condenatorio en la medida en que nos apartamos de Él. En cambio, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y lo obtendrán. Estas palabras, como lo explicaba en días pasados, no significan una patente de corso, que el cristiano tiene derecho a pedir lo que se le antoje, porque esa es la promesa del Señor. El Señor lo dijo, pidan lo que quieran, y lo que quieran es lo que tú quieras. Si tú quieres una casa de 10 pisos para ti solito, pídesela al Señor, que el Señor te la da, porque Él cumple sus promesas. Uno oye decir esas cosas, pero en realidad esa es una tergiversación, una pésima interpretación de las palabras de Jesús. Jesús está hablando de la oración para la misión, para cumplir la misión. Pidan lo que quieran para crecer ustedes en el amor y tengan la seguridad de que Dios se los concederá. Pidan lo que quieran para extender el amor hacia los demás y tengan la seguridad de que Dios se los dará. No se trata de pedir lo que a uno se le antoje, se trata de pedir lo que nosotros consideremos que sea más conveniente para la misión. Así, la oración cristiana no aparece como esos conjuros mágicos que se hacen como invocando poderes y las cosas se dan como por un chasquido de dedos. No. La oración cristiana es una alianza entre Dios y nosotros para la misión. En la medida en que nosotros oramos para que se cumpla la misión, en esa medida podemos tener la garantía de que nuestra oración es escuchada y tiene efecto. Mi Padre recibe gloria si ustedes dan fruto abundante. Obviamente, la gloria a Dios se le da en el testimonio del amor, en la manifestación del amor, porque la gloria de Dios es su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se manifiesta a través de nuestro amor, en la limitación que nosotros queramos, pero cuando nosotros manifestamos amor, así sea el amor de la madre que le cambia los pañales al bebé, o el amor de una persona que dedica su vida a atender a los habitantes de la calle, o el amor de alguien que se mete en la política no para lucrarse del pueblo, sino para servirle a la comunidad. En la medida en que nosotros hacemos eso, brillamos, hacemos resplandecer la gloria del Padre en nuestra sociedad. Y de eso se trata. Cuando nosotros, como auténticos discípulos de Jesús, hacemos resplandecer en el mundo la gloria de Dios gracias a nuestra capacidad de amar, en esa medida le estamos dando gloria a Dios porque nos estamos portando como discípulos de Jesús. El fruto que hemos de producir
que por un lado implica el hecho de que nosotros vayamos creciendo en el amor, en la medida en que vamos poniendo en práctica el mensaje de Jesús. Por otro lado, implica el que vayamos no solamente fortaleciendo nuestra comunidad, sino pensando, como decía en el Evangelio del domingo pasado, tengo otras ovejas que no son de este recinto, pensando en aquellos otros a quienes no ha llegado el mensaje del amor universal y que tanto lo necesitan. No tenemos necesidad de mirar muy lejos. En estos días hemos visto la frustración tan grande de los colombianos, el hecho de no sentirse escuchados, el hecho de sentirse como cogidos del cuello y asfixiados y no me importa, para que nosotros nos demos cuenta de que si no se le lleva el mensaje del amor universal, se provoca un estallido de desesperación y de violencia que termina en una autodestrucción. En el Evangelio tenemos muchos ejemplos de eso. Es que el ser humano, cuando se siente al límite y no encuentra esperanza de donde agarrarse, entonces desespera de su propia condición y se hace daño, haciéndoles daño a los demás. Este mensaje del amor universal, este crecimiento de los discípulos es absolutamente indispensable en este momento. Y nosotros necesitamos tomar conciencia de que este es el momento de crecer. Digámoslo así, es el momento de crecernos, no de engreírnos, sino de multiplicar nuestra capacidad de amar y de testimoniar el amor, dándole gloria al Padre que está en el cielo.